¿Qué problemas podemos tener secundario al sobrepeso? El cartílago se empieza a inflamar y esta inflamación empieza a generar un desgaste. Pero ya cuando necesitan una cirugía y con ese peso, pues no va a resultar tan favorable, ¿no?, el procedimiento. El bajar de peso va a disminuir en un gran porcentaje la cantidad de dolor y por supuesto puede parar el desgaste sobre las articulaciones y regresa la calidad de vida a los pacientes. Un paciente que baja de peso por cirugía bariátrica, ¿al cuánto tiempo empieza ya a haber mejoría en su tema articular, no? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí con el especialista en rodilla, mi amigo, el doctor Daniel Ramírez. Ya teníamos rato queriéndolo invitar y el día de hoy quiero platicar contigo sobre lo que son las lesiones que puede causarnos el sobrepeso y la obesidad, tanto en la cadera como en la columna, como en las rodillas. Pues se trata de darnos algo de información, ¿verdad?, para todo el público que nos está escuchando. Pues muy agradecido, Jesús, por la invitación. Te agradezco mucho. Ya también con muchas ganas de verlos y de estar con ustedes el día de hoy. Y claro que sí, vamos a platicar acerca de la obesidad y las lesiones en la ortopedia. Y bueno, bien agradecido con la invitación. Espero que se vuelva a repetir. Sí, vas a ver. Yo creo que esto tenemos que hacerlo cada semana. Aquí Fernando nos está limitando un poquito, pero no te creas. Dani, mi primera pregunta, creo que es lo que más nos interesa saber. ¿Qué problemas podemos tener secundario al sobrepeso? ¿Qué es lo que más puede dañarse por estar cargando esos kilitos de más? Es bien importante tu pregunta, Jesús, porque el sobrepeso afecta de una manera muy específica y muy importante al cartílago. El cartílago es aquel recubrimiento que tienen los huesos en nuestra articulación. Por ejemplo, en la cadera o en la rodilla, el cartílago se encarga de lubricar y se encarga de que no haya fricción entre los huesos. Entonces, el sobrepeso genera una carga física sobre el mismo cartílago y comienza a desgastarse de una manera temprana. Y eso, o sea, ¿qué tan temprano puede aparecer ya una lesión? ¿Y eso puede depender de cada persona o hay algún peso con el que ya empieza a haber lesión? Sí, normalmente desde el sobrepeso o una obesidad tipo 1 ya comenzamos con la sobrecarga al cartílago. El cartílago se empieza a inflamar y esta inflamación empieza a generar un desgaste. El paciente empieza a sentir dolor y pues la verdad es que limita la calidad de vida y las actividades básicas que realizan. Por eso a lo mejor un paciente con sobrepeso, hacer ejercicio, el trauma de eso también le puede empezar a lesionar más que beneficiar, ¿no?, para bajar de peso. Sí, muchas veces optamos por algún tipo de ejercicio que no incluya el impacto. Esto nos puede ayudar muchísimo, enfocado mucho en el ejercicio cardiovascular y también en el ejercicio que genere algo de músculo, porque esto protege de cierta manera las articulaciones y nos ayuda a que no exista un desgaste tan temprano. Pero definitivamente los ortopedistas optamos porque existe el movimiento y porque existe el ejercicio como base también para que podamos empezar a perder peso. Como entre los cardiovasculares de los ejercicios, ¿cuál es el que tú recomendarías más si tienes sobrepeso, como pues para bajar de peso? Definitivamente la bicicleta estática o la elíptica. Son dos ejercicios cardiovasculares que nos ayudan mucho a fortalecer y a bajar de peso. Y también la natación, ¿no?, que es el deporte por excelencia. Son ejercicios que no ponen tanto impacto en las articulaciones y que puedes hacerlos un tiempo prolongado, ¿no? ¿O cuánto se recomienda hacer de ejercicio? Sí, definitivamente. Este tipo de ejercicios los puedes hacer, lo recomendable es entre 30 y 40 minutos al día, por lo menos 5 veces por semana. Es lo ideal y para que exista resultados, que el paciente los pueda sentir en sus articulaciones, que empiece a bajar de peso y que les ayude a que no tengan dolor. Perfecto. Amigo, y por ejemplo, si ya empiezo a tener problemas articulares secundarios al sobrepeso, la obesidad, ¿qué es lo primero que vamos a detectar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya hay algún problema en la articulación? Por ejemplo, en el caso de la rodilla o la cadera, el paciente empieza a sentir dolor en la rodillita, en la ingle, empieza a caminar menos. Las distancias, por ejemplo, el ir al súper
necesitan después de ciertos pasillos ya sentarse, o incluso muchas veces empiezan a agarrar estos carritos porque no pueden recorrer todo el súper sin sentir la molestia o sin sentir el dolor. Y dejan de hacer actividades básicas, por ejemplo, los fines de semana, los domingos que van a comer toda la familia, prefieren quedarse en casa por el dolor que comienza a ver en sus articulaciones. Bien. Entonces, ya cuando empiezan a tener este tipo de molestias, lo ideal es consultar a un traumatólogo, ¿no? Me imagino. Sí, definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer de manera preventiva, de la mano con cirugía bariátrica, con el tratamiento integral por nutrición, y esto nos puede ayudar a frenar el desgaste y a que regrese la calidad de vida en estos pacientes. Sí, pienso que si bajan de peso les va a servir mucho para prevenir que siga aumentando la lesión, ¿no? Sí, totalmente. El bajar de peso va a disminuir en un gran porcentaje la cantidad de dolor y por supuesto puede parar el desgaste sobre las articulaciones y regresa la calidad de vida a los pacientes. Desgraciadamente, una de las causas por las que vienen ya conmigo de cirugía bariátrica para bajar de peso es porque ya el daño articular está muy avanzado. Generalmente me llegan, a veces, gracias, me lo he referido a varios pacientes, pues con esa finalidad, ya cuando el paciente no puede caminar, cuando ya necesita una cirugía de rodilla, pero ya le platicaste, ¿sabes qué? Si te opero y te pongo una prótesis, porque ya hasta ahorita no vamos a platicar eso, vamos para allá. Pero ya cuando necesitan una cirugía y con ese peso, pues no va a resultar tan favorable, ¿no? El procedimiento. Sí, el sobrepeso y la obesidad, sobre todo, después de cierto grado de obesidad, aumenta el riesgo de complicaciones de un procedimiento como el poner una prótesis o de cualquier procedimiento ortopédico. Después de que empieza a haber un desgaste, este desgaste continúa y el cartílago se desgasta. Entonces, cuando ya se desgasta, pega hueso con hueso y eso genera muchísimo dolor. Y es entonces cuando nosotros los ortopedistas ofrecemos un reemplazo articular, que es el nombre técnico, y esto es colocar una prótesis en la rodilla. Claro. ¿Qué es una prótesis? Una prótesis son dispositivos de metal y de plástico que se colocan en la cadera, en la rodilla, en el hombro y que permiten un movimiento muy similar al que tuviéramos con cartílago. Previo a eso, pues, puede haber medicamentos, puede haber algún tipo de tratamiento, rehabilitación, me imagino. Sí, por supuesto. Y hay ciertos medicamentos que se pueden tomar para proteger el cartílago, para evitar el desgaste. Y también, pues de la mano, una buena dieta y los consejos y medicamentos que les pueda dar su cirujano bariatra. Y claro, el chiste es evitar que esto llegue, y porque sería ya la última alternativa, ¿no? Una duda muy común sobre los medicamentos y muchas cosas que venden ahí. De hecho, a mí también, que veo consulta de gastro, me llegan muchos pacientes que compran medicamentos para desinflamar, para dolor, que si cartílago de tiburón, que si no sé qué, pero de repente ves el medicamento y no tiene etiqueta y no tiene qué es lo que trae, y de repente lo buscas en internet y tienen esteroide o tiene un medicamento que trae o que trae consecuencias para el estómago, porque con nosotros los desinflamatorios, algunos, causan úlceras, causan sangrados. Entonces es muy común que estén tomando medicamentos. Ahí pues lo más recomendable es que sea indicado por un especialista, ¿verdad? Definitivamente hemos tenido casos en los que van a la tienda naturista y compran estos medicamentos como el King Ajo, seguramente has escuchado hablar de esos, o el Artroquín, o esta serie de medicamentos milagro que están bien identificados por las autoridades, que tienen un contenido de cortisona ahí escondido, aunque no lo dicen las etiquetas. Y esto nos trae repercusiones a nivel del cuerpo y de la salud de nuestros pacientes gravísimas, gravísimas. Entonces, siempre muy importante que consulten a su especialista, que vayan con su cirujano bariatra, que vengan con su traumatólogo de confianza y pues que se les dé un medicamento farmacéuticamente aprobado y que les pueda traer los beneficios que ustedes buscan. Un paciente que baja de peso por cirugía bariátrica,
¿al cuánto tiempo empieza ya a haber mejoría en su tema articular, ¿no? ¿Al cuánto tiempo tú ya has visto que empiezan a dejar de tener dolor o hay algún peso que tengas meta para empezar a ver cambios? Fíjate que los cambios se empiezan a notar con el 5% de pérdida corporal, entonces es muy impresionante que el paciente, aunque baje poco peso, empieza a notarlo en el dolor en sus articulaciones y en la mejoría de los síntomas. Entonces, una buena dieta, una buena orientación por su especialista les va a ayudar incluso a llevar a niveles muy bajos el dolor en sus articulaciones. Perfecto. A final de cuentas, pues mucho es preventivo, ¿no? De no llegar a esa situación. Pienso que el tema del sobrepeso, o yo lo que les digo a los pacientes es que cuando tú traes un excedente de 40, 50, 60 kilos de peso de lo que tú deberías pesar, pues es como si estuvieras cargando bultos de cemento todo el tiempo y tus caderas, ¿qué es lo primero que se pueda llegar a lesionar? ¿Las rodillas, la columna, la cadera? ¿Qué es lo que, bueno, tú eres especialista en rodilla? Sí. Pues mira, son diferentes las articulaciones que se pueden afectar. Todo depende mucho del cuerpo del paciente y del factor genético que también tengan. Entonces, muchos comienzan por las rodillas, algunos otros, creo que así va el orden, algunos otros por cadera y después también la columna. La columna también es un grupo de articulaciones que se pueden lastimar por el peso tan importante que puede tener el paciente. Como bien dices, es como estar cargando una mochila muy pesada en la parte de adelante y que la columna se va a ver afectada y pues empieza su desgaste. Cualquier articulación que comience con su desgaste, habrá dolor y habrá síntomas que les causan un gran malestar a los pacientes. Cuando ya llegas a la necesidad de hacer un reemplazo articular, ¿qué es lo primero que tienes que prever para ese tipo de procedimientos? ¿Lo puedes hacer con el peso que sea o tienes que bajar de peso, tienes que controlar enfermedades? ¿Cómo los protocolizas a tus pacientes? Es muy buena pregunta porque muchos pacientes que me llegan a la consulta vienen de visitar varios ortopedistas y cuando tienen una obesidad importante me dice, doctor, es que yo no puedo bajar de peso, he buscado muchas maneras de hacerlo. Y en este caso, en estos casos muy específicos en los cuales ya ha sido valorado por el bariatra, por nutrición y realmente es muy complejo bajar de peso, se opta por hacer un reemplazo articular y posteriormente también continuar con su ejercicio y con todas las medidas necesarias. Pero lo ideal definitivamente es primero bajar de peso, fortalecer para que la cirugía sea mucho más exitosa y reducir el índice de complicaciones, porque la obesidad nos trae muchas complicaciones cuando realizamos alguna cirugía ortopédica. Aumentan las infecciones, aumenta la falla en la colocación de los implantes, se abre la herida, continúan con dolor, entonces, híjole, la verdad es que sí es muy recomendable bajar antes de peso. La cirugía de reemplazo articular es una cirugía grande, ¿no? Es una cirugía mayor. Yo creo que es una de las cirugías que hay que cuidar más para que dé buen resultado. Sí, totalmente. Es una de las grandes cirugías a nivel de la ortopedia, los reemplazos articulares. Y sí, trae un cambio muy importante de vida, les va muy bien a los pacientes, pero como bien dices, hay que protocolizarlos y hay que llegar en las mejores condiciones. Siempre antes de un tipo de este tipo de cirugía, los mando siempre con un internista, con un geriatra para que los protocolice, les haga todos los estudios necesarios y que lleguen las mejores condiciones al quirófano para prevenir las complicaciones. Y generalmente son personas de edad adulta, me imagino que son adultos mayores, pero yo he visto casos también de pacientes jóvenes, ya con desgaste articular, osteoartrosis, gonartrosis, todo eso que son la misma palabra para decir desgaste articular por diferentes causas, probablemente tengan antecedentes de alguna enfermedad o tienen enfermedad, pero en particular creo que el sobrepeso es una de las causas más importantes, ¿no? Sí, definitivamente, el sobrepeso aumenta exponencialmente el desgaste que tenemos en las articulaciones y pues esto se traduce en una mala calidad de vida para nuestros pacientes. Entonces, no solo es el que nosotros juzguemos el estereotipo de si estás gordito o no, la verdad es que
a largo plazo trae complicaciones bien importantes a nivel de salud de las articulaciones y en general, ¿no? En nuestro cuerpo. ¿Has tenido pacientes jóvenes con estos tipos de problemas? Sí, por supuesto. Mira, en los pacientes jóvenes lo que más vemos es una lesión en los meniscos, que es una especie de amortiguador que tenemos en la rodilla, y también muchos problemas a nivel del tobillo y del pie, por la carga tan excesiva que comenzamos a ver en estas articulaciones. Entonces sí, los pacientes jóvenes también tienen este tipo de desgaste temprano. ¿Te pueden llegar con una lesión que se hicieron al jugar fútbol o al jugar algún otro deporte? Sí, la obesidad aumenta las posibilidades de tener una lesión y el tratamiento se vuelve un poco complicado porque muchas veces la circulación, la musculatura no está tan desarrollada y entonces todo esto retrasa la recuperación que nuestro paciente pueda tener y se vuelve mucho más complicado. Pues porque aparte pues, te tienes que poner en reposo y a veces somos tercos y aferrados y nos vamos otra vez a jugar antes de haber cicatrizado. Así es. Pero con el mismo peso, ¿verdad? Y si estás sin hacer actividad y pues no bajas de peso, se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Sí, un círculo vicioso y después se vuelve una bola de nieve, ¿no? Que va aumentando cada vez más y nos empieza a traer complicación tras complicación y bueno. Y dentro de toda tu especialidad, tu área más de mayor expertise es la cirugía de rodilla. ¿Hay algún caso en particular que te haya llamado la atención en el cual hayas dicho, bueno, esta paciente si no hubiera bajado de peso o si hubiera bajado de peso le hubiera ido mucho mejor en un procedimiento? ¿Hay algún? Sí, hay un caso muy particular, no específicamente de rodilla. Gracias a Dios, en los pacientes que hemos tenido con una obesidad importante, incluso mórbida, nos ha ido bien al ser el reemplazo articular, pero recuerdo uno muy específico de una paciente que tuvo una fractura de fémur. Okay. Tenía un sobrepeso muy importante y recuerdo que en la cirugía mi brazo, la mitad de mi brazo cabía prácticamente en la pierna, ¿no? Entonces poner una placa en el hueso fue sumamente difícil. Después se infectó porque las capas de la grasita en la piernita eran muchas y bueno, tuvo un tratamiento muy prolongado de varios meses hospitalizada y es cuando uno dice, bueno, es muy importante siempre mantenernos en la mejor forma posible, ¿no? Sí, al final algo que la gente a veces no entiende y cuando uno trata de explicarlo sin ofender, claro, es que el tejido adiposo, la grasita que está abajo de la piel, es muy propensa a infecciones. Cuando hacemos una herida en ese tejido y está cicatrizando, el cuerpo produce algunos líquidos propios para que se pueda cicatrizar la herida. Y si se acumulan esos líquidos, porque a pesar de que dejamos dispositivos que drenan todo ese líquido, eso se puede infectar, es más propenso a infectarse. Y si además tenemos en cuenta que el paciente es diabético, pues se puede infectar más fácil. Si el paciente además ya tiene edad avanzada, pues se puede infectar más fácil. Yo creo que, bueno, todo eso, lo que tú platicabas, tenemos que llevar al paciente en las mejores condiciones a una cirugía para evitar este tipo de complicaciones. Sí, así es. La verdad, tenemos que armar un buen equipo multidisciplinario para que lleguen las mejores condiciones a la cirugía cuando esta es programada y hacer el mejor también protocolo cuando es una urgencia, ¿no? Entonces, sí, cuidarnos siempre. Y después de que ya se operó el paciente, ¿tú los mandas a rehabilitación? Sí, la rehabilitación, yo les digo a mis pacientes que es el 50% de la cirugía, porque quizá podamos tener unos muy buenos resultados durante la cirugía y en el quirófano, pero la recuperación es fundamental y de la mano del rehabilitador, la verdad es que los resultados son maravillosos cuando se toman su tiempo y van a la rehabilitación como debe ser. ¿Es prolongado el tiempo que tienen que ir a rehabilitación o depende de cada caso en particular? Depende de cada caso. Por ejemplo, el caso de una prótesis de rodilla normalmente va entre 30 y 40 sesiones. Estamos hablando de mínimo 3 veces por semana y más o menos tardan entre mes y medio y 2 meses en concluir su rehabilitación.
La rehabilitación es como ir al gimnasio. Si vas 2 o 3 veces, pues los resultados van a ser igual a si vas 2 o 3 veces al gimnasio y listo, no te vas a ver fuerte yendo esa cantidad de veces. Sí, ¿no? claro. Entonces, si son constantes, si son disciplinados, los resultados de la cirugía con la rehabilitación van a ser óptimos. Mejores. Sí, claro. Y la expectativa que puede tener un paciente después de este tipo de cirugías, después de un reemplazo articular, ¿qué expectativa pueden tener? ¿Van a hacer su vida normal? Muy buena, les regresamos 10, 15 años de vida, entonces caminan más, hacen sus actividades. Lo único que les sugerimos es no realizar actividad de impacto, ¿no? Que no vayan a correr, que no vayan a jugar fútbol, cualquier actividad que les implique que la prótesis se pueda aflojar. Pero la verdad pueden hacer su vida completamente normal, irse de viaje, caminar, hacer natación, realizar sus actividades cotidianas sin dolor. ¿Las prótesis tienen que cambiar? Como los implantes mamarios que tienen una cierta cantidad de vida. ¿Las prótesis también? Mira, las prótesis que estaban en el mercado hace unos 15, 20 años, normalmente su vida media era entre 10 y 15 años aproximadamente. Pero afortunadamente los avances en la tecnología han hecho que las prótesis puedan durar incluso toda la vida. Entonces, si se pone una prótesis de buena calidad, si se pone de una manera correcta y el paciente la cuida, se puede durar toda la vida. Toda la vida, excelente. Y una pregunta que siempre hacen, ¿sí suena la prótesis en el aeropuerto? Sí, sí suena. Bueno. Con el detector de metales, sí, claro que se las van a detectar, pero bueno, la gente ya en el aeropuerto ya está súper familiarizada con eso. Los estudios que implican resonancia magnética ya no lo pueden hacer. Fíjate que en cuanto a la prótesis sí, porque las aleaciones de metales que tiene la prótesis les permite al paciente entrar a una resonancia. Si es de acero, bueno, ya no hay de ese tipo de prótesis actualmente, pero alguna placa, por ejemplo, de las que se ponen en las fracturas, que sea de un acero, tal cual, ahí sí se recomienda no hacerla. Bueno, poniendo un poquito en contexto, la resonancia magnética, que es un estudio que seguramente les van a pedir si llegan a tener una lesión articular, trabaja por medio de imanes. Entonces son imanes muy poderosos y por medio de eso crean las imágenes, pero si tienes algo de metal en tu cuerpo, pues te lo va a arrancar y claro, sin más si está. Entonces eso es muy bueno saberlo porque actualmente ya no tenemos que preocuparnos por esas cosas, ¿verdad? Así es. Igual como las grapas que ponemos para una cirugía de vesícula o de manga gástrica, que también son de un material que se llama titanio, que no debería causar ningún problema por una resonancia. Así es. Tú como cirujano bariatra, ¿qué nos recomendarías a nosotros como traumatólogos en cuanto al protocolo de nuestros pacientes? ¿Siempre crees que es muy importante que los derivemos con ustedes en un paciente con obesidad y dolor en articular? Yo creo que más que otra cosa es que ustedes sepan cómo les va a ir después de la cirugía. Hay gente que está completamente negada a una cirugía bariátrica y no la vas a cambiar, y obviamente pues tú le vas a decir tu resultado no va a ser el óptimo. Si no bajas de peso, tienes riesgo de que esa rodilla, bueno, tú eres especialista, pero esa rodilla probablemente se va a volver a lesionar, no te va a durar la placa o la prótesis. Obviamente un paciente mórbido que de por sí ya no camina, pues ese tiene que entrar sí o sí, pues, o sea, alguien que tiene un sobrepeso muy importante, ya no, pues creo que no va a tener un buen resultado antes. Esto puede ser que retrase un poquito el tratamiento, pero realmente no es tanto, porque una cirugía bariátrica en prepararla a veces nos toma 15 días, 3 semanas, se operan y a lo mejor ya en 6 meses se pueden estar operando de lo demás. Me imagino claro, que por ustedes tampoco hay problema en la recuperación después de una cirugía. Creo que es buen tiempo para poder hacerlo después. Así es. Bueno, les comentaba que en muchas ocasiones que tengo un paciente con una obesidad importante y que llega por un dolor en la articulación, lo refiero siempre con el doctor Jesús y les comento que no necesariamente vayan pensando en una cirugía, sino que vayan por una estrategia que les permita a ellos bajar de peso
y que esto pueda ayudarles en quitarles su dolor y quizá incluso hasta evitar una cirugía ortopédica, ¿no? Entonces, siempre los mando con esa idea y en muchas ocasiones esto les abre un poquito más la mente, no van tan renuentes a una cirugía bariátrica. Claro. Y he tenido, en verdad, algunos de mis pacientes que han evitado una cirugía ortopédica. Al final, también, como bien dices, no entra todo en cirugía, hay gente que no es candidata. Y actualmente tenemos muchas opciones, procedimientos endoscópicos, el balón gástrico, los medicamentos como el Mounjaro, tirzepatida, son medicamentos que nos han ayudado mucho con la pérdida de peso. Sí. Y a lo mejor ya no requirieron una cirugía, pero ya están en condiciones de poder realizar su procedimiento, que es el que necesitan realmente, por eso están yendo con nosotros. Entonces, al final es un equipo, como bien dijiste hace rato. O sea, está la nutrióloga, es su papel, o sea, un procedimiento bariátrico tiene que ir acompañado con nutrición, está la parte de psicología, está la parte de medicina interna, que la semana pasada, hace 15 días estuvo el doctor Alejandro, que es también tu internista y que al final es el internista de confianza, y luego la rehabilitación. O sea, cada uno lleva una parte y a veces eso es un poquito difícil de entender para nuestros pacientes y de repente dicen, oye, pues nomás me estás dando largas, o pues oye, nomás me quieren sacar la lana y ya me estás mandando con todos los cuates, pero pues tiene su razón de ser, porque yo como tal te puedo decir cuáles son tus opciones para bajar de peso, pero no es mi papel ponerme a darte una dieta, no es mi papel decirte, mira, tienes que comer esta porción de carne y esta porción de arroz. Eso lo hace el especialista. Claro, quien se preparó para eso, ¿no? Exactamente, porque al final uno no puede saber de todo. Antes sí era más común, pero no tenían también los resultados que podemos llegar a tener actualmente. Así es. Sí, bien importante el equipo multidisciplinario y que cada especialista haga lo suyo, ¿no? Y la verdad, la confianza que nosotros tenemos en la gente que sabemos que está bien preparada es fundamental para que tengamos un buen resultado. Creo que tenemos algunas preguntas del público. ¿Qué señales indican de una articulación que está siendo dañada por el sobrepeso? El primero es el dolor. El dolor es la primera manifestación que vamos a tener en nuestras articulaciones cuando ya hay un proceso inflamatorio. Entonces, este proceso inflamatorio o la inflamación como tal es el principal precursor para que empiece a haber un desgaste. Hay algunas, ya si nos metemos un poquito a términos médicos, las adipocinas, que son unos factores ahí inflamatorios que tenemos, afectan directamente el cartílago y empieza el proceso de desgaste. Entonces, la primera señal sería definitivamente dolor. ¿Qué cantidad de peso recomiendan perder para notar mejoras en espalda y cadera? Con el 5% que pierdas de tu peso corporal vas a comenzar a tener los resultados en disminución del dolor. Entonces los síntomas comienzan incluso con el 5%, pero obviamente los objetivos reales pues tendrán que ser muchos mayores, ¿no? Fíjate que eso que tú mencionas, incluso en pacientes con obesidad, perdiendo el 10% del exceso de peso, empiezan a notar cambios en control de glucosa, en control de la presión, en triglicéridos, colesterol. Realmente no se necesita una pérdida de peso tan grande para empezar a notar cambios en la calidad de vida y en exámenes, o sea, demostrados con laboratorio. Entonces, pues es una motivación que empiecen a hacer pequeños cambios en su vida diaria para que puedan llegar a tener estos beneficios. ¿Recomiendan fisioterapia para proteger articulaciones? Definitivamente. La fisioterapia en el paciente, sobre todo en aquel que no ha hecho nunca ejercicio, es fundamental, o en aquel que ya tiene alguna lesión. Entonces, los fisios de la mano con los rehabilitadores, con los médicos rehabilitadores, son claves para que comencemos el fortalecimiento, y con el fortalecimiento vamos a quitarle mucha carga a las articulaciones y el paciente va a mejorar muy importantemente.
¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde tienes tu consultorio, tus teléfonos para que te puedan estar contactando? Sí, muchas gracias. Pues la verdad bien agradecido, Jesús, por haberme invitado. Muy agradecido. Ojalá que se vuelva a repetir. Qué rápido se acabó. Faltaron muchas cosas que decir. No, está muy bien. La verdad es que vamos bastante bien. Les comparto mis teléfonos. Tengo 2 consultorios. Uno por Avenida Eulogio Parra, 2979, y el otro consultorio en el piso 6 en el Hospital de Mediartros. El teléfono es el 33 36 40 90 00, 33 36 40 90 00, y bueno, me pongo a sus órdenes para cualquier consulta. Con el doctor Daniel Ramírez, pues empezamos con el primer consultorio, sí. Ya hace más de 10 añitos, sí, ya se dice fácil. Está muy bonito su consultorio, el doctor aparte es influencer, búsquenlo en redes sociales, tiene miles de seguidores y tiene muchos conceptos y muchos videos muy prácticos que van a poder saber de todo lo que es traumatología. ¿Es dolorosa la cirugía bariátrica? Mira, la cirugía bariátrica, el dolor es el primer día, el primero o segundo día que estás recién operado como cualquier otra cirugía. Y es precisamente pues, el motivo por el cual los dejamos en observación. En el hospital pues tenemos todo el medicamento que se requiere y también depende mucho del umbral del dolor de cada paciente. Hay pacientes que están como si nada desde el primer día, hay pacientes que sí tienen dolor. No les puedo decir exactamente qué escala de dolor, pero tampoco es un dolor muy alto comparado con otras cirugías. Las cirugías de traumatología son dolorosas, pero también tienen sus estrategias para evitar el dolor. Por ejemplo, nosotros no necesitamos tantos medicamentos fuertes para dolor. En ortopedia los necesitan porque son cirugías un poquito más grandes, pero para eso estamos, pues, para controlar todas las molestias. Al final, yo lo que te puedo decir es que como es laparoscopía, son incisiones pequeñas. La recuperación es muy rápida, al día siguiente estás en tu casa en muchas ocasiones, a los 10-15 días si es trabajo de oficina ya lo puedes estar haciendo. Creo que con ustedes también, porque ya hacen también mínima invasión. Sí, así es. Tenemos 2 tipos de cirugía en la ortopedia, en este caso en rodilla, que son como las principales. Una de ellas es la artroscopía, que es justo la de mínima invasión. Entramos por 2 incisiones muy pequeñas a la rodilla, al hombro, a la cadera, de menos de 1 centímetro, y bueno, la recuperación es muy rápida. La artroplastía, que ya es el colocar una prótesis, ciertamente es una cirugía mucho más grande donde se hace una incisión, pero como bien dices, los anestesiólogos con los que contamos son anestesiólogos regionalistas que ponen bloqueos estupendos y el paciente al día siguiente está caminando sin ninguna molestia, ¿no? Sí. Así es, cada quien tiene sus estrategias para mitigar el dolor y que el paciente se recupere rapidísimo. Sí, estamos ya en una época de medicina en la cual definitivamente nos tenemos que apoyar en otras personas. Yo entiendo todavía mucho el concepto de antes era el mismo cirujano operaba cáncer, operaba hernias y operaba apéndice y operaba rodilla a veces, sí. Las amígdalas, todo, operaban todo y a lo mejor para ese entonces era lo que había y actualmente ya ha cambiado con la finalidad de que la persona que te atienda pues conozca realmente del tema que te va a atender. Si vas a ir con un bariatra, pues el doctor seguramente sabe de lo que está haciendo, igual con cirugía desarticular. Ahora ya también en ortopedia, hay especialistas todavía más enfocados en alguna articulación porque pues tiene su chiste, sí, ¿no? Su chiste, cada una. Cada una. Sí, entonces, claro. Tú eres especialista en rodilla, ¿verdad? Sí, hice artroscopía. Bueno, hacemos artroscopía de hombro y de rodilla. Y reemplazo articular, que es otra subespecialidad, que es colocación de prótesis también en hombro, cadera y rodilla. Pero bueno, durante muchos años estuvimos trabajando en centro médico en el área de rodilla. Y bueno, por ahí va también en el que se me conoce como si fuera solo cirujano de rodilla. Sí, esa es la razón. Realmente ven de todo, bueno, dentro de su área de ortopedia. Claro. Igual, por ejemplo, yo sigo operando cirugías de hernia, cirugía de apéndice, cirugía de vesícula.
Después les voy a poner un poco más de contenido de estas cosas que también hacemos. Pero bueno, pues obviamente uno tiene algo que prefiere hacer y que nos llama más la atención y que nos gusta. Exactamente. Y que nos apasiona, exactamente. Al final, por algo nos estamos dedicando a esto. Así es. Muy bien. Platícanos también de dónde te encontramos, dónde podemos visitarte. Bueno, pues ya están en nuestras redes sociales. Yo estoy en el Hospital Puerta de Hierro Norte, ahí cerca de Andares. Estoy en el Hospital Valle Atemajac, en Atemajac. Sí. Y pues realmente estamos operando en esos dos hospitales sobre todo, pero yo les digo a los pacientes, si tú quieres otro hospital, podemos ir a operarte porque estamos certificados y estamos acreditados en la mayoría de los hospitales. Hay algunos hospitales que preferimos, la ciudad ya se hace muy grande y que ir a pasar visita, por ejemplo, al otro lado de la ciudad, nos va a tomar demasiado tiempo. Entonces ahí sí, pues les pedimos que se acerquen más a nosotros. Al cabo es un día, una noche y te vas a tu casa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo duran hospitalizados en una cirugía bariátrica? Una noche, normalmente. Hay gente que ya dura, antes, cuando empezábamos, hace 10 años, sí los dejábamos 2 noches. Esto duró unos 2 o 3 años. Y posteriormente, pues avanzaron las técnicas, avanzaron los manejos de dolor y todo, y al día siguiente nos podemos ir a casa. Muy bien. ¿Con ustedes? Igual, yo comencé dejándolos 2 noches, igual justo por el tipo de anestesia, pero actualmente al día siguiente el paciente está yendo a su casa. Y hay algunos protocolos en Estados Unidos que el mismo día los dan de alta. A mí se me hace muy aventurado. ¿Con una prótesis? Sí, con una prótesis. Ay, a mí la verdad se me hace muy aventurado. Sí. Y son protocolos bien estandarizados, donde al siguiente día va una enfermera especialista en casa. anestesiología y demás, bueno, que ya son muy especializados, cosas que no tenemos en México. Pero una noche está bastante decente y al día siguiente se están yendo caminando. Aparte son pacientes muy seleccionados. Sí. Igual, Sí, también nosotros, por ejemplo, hay quien opera una cirugía de vesícula y el mismo día se va a su casa. Pero obviamente tiene que ser un tipo de paciente que no tenga enfermedades. Tenemos pacientes de todas las edades y hay pacientes, por ejemplo, adultos mayores que pueden tener algún tema y es mejor tenerlos ahí vigilados, ver que todo está bien y se van a su casa al día siguiente. Al cabo, el hospital está cómodo. Donde los llevemos es que está bien, que ya lo vimos y que tratamos de no llevarlos a lugares donde no se van a sentir a gusto, ¿verdad? Claro. Fíjate que algo que se me pasó comentarles y bien importante es la nueva tecnología que nos ayuda con el robot. El robot nos ha venido a asistir en las cirugías y hacer una cirugía de prótesis de cadera y de rodilla con muchísima más precisión. Y justo en los pacientes con obesidad nos puede ayudar a que la prótesis tenga una colocación muy exacta, muy precisa para mejorar los beneficios. Recorta el tiempo de la cirugía, recorta el tiempo del sangrado y también disminuye el índice de complicaciones. Ahí entonces, en Mediartros ya tienen sí, robot. Tenemos robot. Super. En Mediartros, hay también en el Hospital San Javier y me parece que en algún otro hospital también de la ciudad. Y bueno, es una cirugía muy interesante y muy bonita, ¿no? Qué padre. Sí, también nosotros ya en robot estamos un poquito en bariatría, todavía nos limita el tema de que los seguros de gastos médicos no están cubriendo este tipo de procedimientos. Por ejemplo, cirugía general de otro tipo empiezan a cubrirlos, pero es una limitante todavía el costo. Pienso que cada vez más esto va a ir tendiendo a, conforme vayan apareciendo más robots, a bajar costos y a que se pueda ofrecer como la laparoscopía, que cuando empezó era carísimo y ahorita ya está muy al alcance de todos. Bueno, pues muchas gracias, mi Dani. Esperemos que nos podamos ver pronto. Gracias a todos por acompañarnos y en 15 días nos volveremos a ver con otro tema de interés de salud y obesidad. Esperemos contar con su presencia.